Capítulo 1. La asfixia. El aire acondicionado del departamento había muerto 3 días antes, dejando a Mateo y Elena a merced del calor sofocante de la ciudad. Pero el calor no era lo que les impedía respirar. Eran las cartas sobre la mesa de la cocina. Volvieron a llamar del banco. Mateo, dijo Elena. Estaba parada frente al fregadero, lavando los platos con movimientos lentos y cansados. Llevaba una camiseta vieja de él y bragas de algodón, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado. Incluso así, sudada y ojerosa, era dolorosamente hermosa. Tenía esa belleza natural, casi insultante, que no necesitaba maquillaje. Mateo se frotó la cara con las manos, sintiendo la barba de 2 días rasparle las palmas. «Lo sé, mi amor, no contestes. Mañana me pagan el anticipo de la remodelación en la zona rosa. Con eso cubrimos los intereses». «¿Y el capital?» Elena se giró. Sus ojos oscuros estaban llenos de un miedo que intentaba ocultar. «Mateo, si no pagamos la cuota completa, nos quitan el departamento. Mis padres, si se enteran de que estamos en la ruina...» «Tus padres no se van a enterar de nada», estalló él golpeando la mesa. El sonido seco hizo que Elena diera un pequeño salto. Mateo se arrepintió al instante. Perdóname, nena, es el estrés». Se levantó y la abrazó por la espalda, enterrando la cara en su cuello. Ella olía a jabón barato y a tristeza. Mateo sentía una culpa ácida en el estómago. Él era el arquitecto, el hombre de la casa, el que prometió darle una vida de reina. Y ahora, a los 30 años, no podía ni comprarle un aire acondicionado nuevo. El teléfono de Mateo vibró en la mesa. Un número desconocido. «O cobradores, o un milagro», contestó con voz tensa. «¿Sí? ¿Arquitecto Mateo Ruiz?» La voz al otro lado era profunda, tranquila, acostumbrada a dar órdenes. «Soy Alejandro Vargas. He visto tu portafolio. Tienes talento, muchacho, pero me dicen que tienes problemas de liquidez». Mateo se tensó. Alejandro Vargas, el magnate inmobiliario, el dueño de medio centro financiero. Un hombre que no hacía llamadas, hacía decretos. «Señor Vargas, es un honor. Yo estoy bien». «No me mientas, Mateo. Sé cuánto debes y sé que el banco te dio hasta el viernes». Vargas hizo una pausa, dejando que el pánico de Mateo creciera. «Quiero remodelar mi ático en las Lomas. Es un proyecto grande. Muy grande. Podría solucionar todos tus problemas de un plumazo». «¿Cuándo puedo ir a su oficina?», preguntó Mateo, sintiendo que el corazón le martilleaba en la garganta. «No me gustan las oficinas. Ven a cenar a mi casa esta noche, a las 9. Y Mateo...» La voz de Vargas se volvió más suave, casi íntima. «Trae a tu esposa. He visto fotos. Elena, ¿verdad? Me gustaría conocer a la mujer que inspira a un hombre a endeudarse tanto. La casa de Alejandro Vargas no era una casa, era una fortaleza de cristal y acero con vistas a toda la ciudad iluminada». Mateo llevaba su único traje bueno, que ya le quedaba un poco ajustado en los hombros. Elena se había puesto un vestido negro sencillo, un regalo de tiempos mejores, que se ceñía a sus curvas de una manera elegante pero innegable. Estaba nerviosa, apretando la mano de Mateo con fuerza. «Relájate», le susurró él en el ascensor privado. «Solo sé encantadora. Necesitamos este contrato». Cuando las puertas se abrieron, Alejandro Vargas los estaba esperando con una copa de whisky en la mano. Era un hombre de unos 55 años, pero conservado en formol de dinero. Pelo gris impecable, bronceado de yate, y una mirada que te desnudaba sin tocarte. «Bienvenidos», dijo sonriendo. Pero sus ojos no fueron a Mateo, fueron directos a Elena. La recorrió de arriba a abajo con una lentitud descarada, deteniéndose en su escote, en su cintura, en sus piernas. No fue un saludo, fue una tasación.
Señor Vargas, gracias por recibirnos, dijo Mateo, dando un paso adelante para romper esa línea visual. Vargas parpadeó como si recordara que Mateo existía. Llámame Alejandro. Pasen. La cena está servida. La cena fue un despliegue de ostentación. Vino que costaba más que el coche de Mateo, cortes de carne importados. Pero el ambiente era denso. Alejandro apenas hablaba de arquitectura. Hacía preguntas personales, demasiado personales. ¿Y cuánto tiempo llevan casados?, preguntó Alejandro, mirando a Elena sobre el borde de su copa de vino tinto. 3 años, respondió ella con voz tímida. 3 años, la edad peligrosa. Cuando la rutina empieza a matar la pasión, ¿no creen? Alejandro sonrió mostrando unos dientes perfectos. Aunque viéndote, Elena, dudo que a tu marido le cueste mantener la llama encendida. Eres exquisita. Mateo apretó los cubiertos. El comentario estaba en el límite. Era un cumplido, pero sonaba sucio. Elena es maravillosa, dijo Mateo secamente. Sobre el proyecto, Alejandro, los planos. El dinero no es problema, Mateo. Lo cortó Alejandro sin dejar de mirar a Elena. Sé que deben 2 millones de pesos. Sé que están ahogados. Yo puedo firmar un cheque ahora mismo, cancelar tu deuda, darte libertad. Mateo dejó de respirar. Elena abrió los ojos como platos. ¿A cambio de qué?, preguntó Mateo. Nadie regala 2 millones. Alejandro se reclinó en su silla de cuero, abriendo las piernas con una actitud dominante. El poder emanaba de él como una colonia cara. Me aburro fácil, Mateo. Tengo dinero, tengo propiedades, tengo poder. Lo que busco son experiencias, emociones reales. Alejandro clavó sus ojos negros en los de Mateo. Me gusta ver cosas hermosas. Me gusta ver cómo la gente disfruta, o cómo se desespera. Se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar detrás de la silla de Elena. Puso sus manos sobre los hombros desnudos de ella. Elena se tensó, pero no se movió. Mateo sintió una oleada de furia, pero el peso de la deuda lo mantuvo clavado en la silla. Quiero proponerte un trato, arquitecto, susurró Alejandro cerca del oído de Elena, inhalando su perfume. Te doy el contrato. Te pago la deuda. Pero antes de firmar, quiero ver si tienen la mente abierta. ¿A qué se refiere?, preguntó Elena con un hilo de voz. Hay una habitación de invitados aquí. Muy cómoda. Quiero que vayan allí ahora. Quiero que hagan el amor, como si fuera su última noche juntos. Mateo se puso de pie de golpe, tirando la servilleta. Vámonos, Elena. Esto es una locura. Está enfermo. Alejandro no se inmutó. Su mano bajó ligeramente, rozando la clavícula de Elena. No he terminado, Mateo. Quiero que hagan el amor. Con la puerta abierta. Yo me quedaré en el pasillo, sentado, mirando, solo mirando. No voy a entrar, no voy a tocar. Solo quiero ver cómo un hombre desesperado ama a su mujer cuando cree que ha ganado la lotería. «Estás enfermo», gritó Mateo. Agarró a Elena de la mano y la arrastró hacia la salida. Alejandro no los detuvo. Se quedó allí, bebiendo su vino con una sonrisa tranquila. «El ascensor tarda 1 minuto en llegar, Mateo», dijo en voz alta mientras se alejaban. «Tienen 1 minuto para pensar si prefieren su dignidad o dormir mañana sin deudas. Mi oferta expira cuando salgan de este edificio». Llegaron al ascensor. Mateo presionó el botón frenéticamente. Elena estaba pálida, temblando. «Maldito viejo degenerado», masculló Mateo. «¿Estás bien, nena?» Elena no respondió. Miraba los números del ascensor. El silencio se alargó. 1 segundo. 10 segundos. «Mateo», susurró ella. Él la miró. Vio lágrimas en sus ojos, pero también vio algo más. Vio el terror a los cobradores. Vio el cansancio de 3 años de pobreza. «Son 2 millones, Mateo», dijo ella, y su voz se quebró.
Es solo... es solo coger, es solo sexo. Él solo va a mirar. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Elena, no, no podemos. Si salimos por esa puerta, perdemos la casa, dijo ella, agarrándole las solapas del saco. Sus manos temblaban. Cierra los ojos, hazlo por mí, hazlo por nosotros. Solo imagina que no está ahí. El ascensor llegó con un ding alegre. Las puertas se abrieron, ofreciendo la libertad. Mateo miró el interior vacío del ascensor. Luego miró a su mujer. Recordó las cartas del banco. Recordó la humillación diaria. Y luego miró hacia el pasillo del departamento, donde Alejandro Vargas los esperaba con su sonrisa de tiburón. Mateo no entró al ascensor. Solo mirar, dijo Mateo con la voz ronca, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho para siempre. Si da un paso dentro de la habitación, lo mato. Elena sintió secándose una lágrima. Solo mirar. Y de la mano caminaron de regreso hacia la boca del lobo. Capítulo 2. El primer compromiso. La habitación de invitados era obscenamente lujosa. Sábanas de seda egipcia color marfil, luz tenue que salía de lámparas de diseño y un silencio tan absoluto que Mateo podía escuchar el zumbido de su propia sangre en los oídos. Pero lo más importante no estaba dentro de la habitación, estaba en el umbral. Alejandro Vargas había arrastrado un sillón de terciopelo justo al marco de la puerta abierta. Se sentó allí, cruzó las piernas con elegancia y dio un sorbo lento a su whisky. No dijo nada, solo esperó. Sus ojos negros brillaban en la penumbra como los de un depredador paciente. Mateo cerró la puerta del baño, donde se habían desvestido. Elena salió primero. Estaba desnuda, cubriéndose los pechos con los brazos cruzados, temblando como una hoja. La luz dorada de la habitación acariciaba su piel pálida, sus caderas suaves, el vello oscuro entre sus piernas. Mateo salió detrás de ella, sintiéndose ridículo y expuesto sin ropa. Su virilidad estaba encogida por el miedo y la vergüenza. Quería vomitar. «A la cama», ordenó Alejandro desde el pasillo. Su voz no era alta, pero resonó como un latigazo. Mateo y Elena se acostaron en la cama gigante. Se taparon con la sábana hasta el cuello, instintivamente buscando refugio. «No», dijo Alejandro, moviendo el dedo índice de un lado a otro. «Sin sábanas. Quiero ver piel. Han venido a pagar una deuda, no a dormir». Con manos torpes, Mateo apartó la sábana. El aire acondicionado, que aquí sí funcionaba a la perfección, les erizó la piel. «Bésala», fue la siguiente orden. Mateo se inclinó sobre su esposa. Elena tenía los ojos cerrados fuertemente, como si quisiera desaparecer. Mateo la besó, pero sus labios estaban fríos, rígidos. Fue un beso muerto. Un beso de dos cadáveres. «Corte», dijo Alejandro con tono aburrido. Hizo sonar los hielos de su vaso. «Esto es patético. Parecen dos peces muertos. Si no van a ponerle ganas, pueden vestirse e irse. Y mañana el banco se queda con su casa». Mateo se separó furioso. «No es fácil con usted ahí sentado», gritó sentándose en la cama. «No te pago para que sea fácil, arquitecto. Te pago para que sea real». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Tienes a una mujer hermosa en tu cama. Es tuya. Olvida que estoy aquí. O mejor, recuerda que estoy aquí. Demuéstrame que es tuya. Márcala. Hazla gritar. O lárgate». Mateo miró a Elena. Ella abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas, pero también de súplica. «Hazlo», decían sus ojos. «Acaba con esto». Algo se rompió dentro de Mateo. Una mezcla tóxica de ira, humillación y un deseo primitivo y oscuro. Agarró a Elena por las muñecas y las clavó contra el colchón sobre su cabeza. «Maldita sea», gruñó él y la besó de nuevo. Esta vez no fue suave. Fue un beso de furia.
Mordió su labio inferior hasta casi hacerle sangre. Elena soltó un gemido de dolor que se transformó en un suspiro. Mateo bajó sus besos a su cuello, chupando la piel con fuerza, dejando marcas rojas, como si quisiera borrar la mirada de Alejandro con su propia boca. «Eso es», murmuró Alejandro desde la puerta. Su voz había bajado una octava. «Así me gusta». El sonido de la voz del otro hombre tuvo un efecto extraño. No detuvo a Mateo, lo aceleró. La idea de que ese millonario intocable estuviera viendo a su mujer, deseándola pero sin poder tenerla, encendió una mecha en la ingle de Mateo. Su erección volvió, dura y dolorosa como una barra de hierro. Mateo abrió las piernas de Elena con la rodilla. Ella estaba seca, tensa. «Mírame, Elena», susurró Mateo desesperado. «Por favor, nena, mírame a mí». Pero cuando Elena abrió los ojos, no miró a Mateo. Por una fracción de segundo, sus ojos se desviaron hacia la puerta, hacia Alejandro, y en ese momento, Mateo sintió cómo ella se humedecía. Fue un golpe al ego tan brutal que Mateo casi se detiene. ¿Se excitaba por él o por el público? La rabia lo cegó. Entró en ella sin preparación, brusco, castigándola. «¡Ah!», gritó Elena, arqueando la espalda. Sus uñas se clavaron en los hombros de Mateo. Comenzaron a moverse. El sonido de la piel chocando contra la piel llenó la habitación. Pla, pla, pla. Mateo follaba con rabia, con desesperación. Elena gemía, y sus gemidos se volvían cada vez más fuertes, más reales. «Dile que te gusta», ordenó Alejandro. Su voz era ahora ronca. «Dile que eres una puta barata que se vende por dinero». Mateo se congeló. Eso era demasiado. Pero Elena giró la cabeza hacia la puerta, con el cabello pegado a la cara por el sudor, y miró directamente a Alejandro a los ojos mientras su marido la embestía. «Me gusta», gimió ella con la voz rota. «Me gusta». Mateo sintió que la cabeza le iba a estallar. Era la escena más degradante de su vida, y sin embargo, el placer físico era insoportable. Ver a su mujer tan entregada, tan sucia, tan expuesta, lo llevó al límite en tiempo récord. «Más fuerte», dijo Alejandro. No era una orden, era una exigencia. «Rómpela, Mateo, que no se olvide de esta noche». Mateo aceleró. Elena gritaba su nombre, o quizás solo gritaba, perdida en la neblina de la adrenalina y la vergüenza. Mateo sintió el espasmo acercándose. Apretó los dientes, gruñendo como un animal, y se vació dentro de ella con una intensidad que lo dejó viendo puntos blancos. Colapsó sobre ella, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. Estaban cubiertos de sudor, enredados en las sábanas de seda. El silencio volvió a la habitación. Solo se escuchaba la respiración agitada de ambos. Desde la puerta se oyó un aplauso lento. «1, 2, 3. Bravo», dijo Alejandro. Se puso de pie y terminó su whisky de un trago. Eso valió cada centavo. Mateo rodó hacia un lado, cubriéndose instintivamente con una almohada. Se sentía sucio, violado. Quería golpear a alguien, quería llorar. Alejandro sacó una chequera del bolsillo interior de su saco. Escribió una cifra con una pluma de oro. Arrancó el cheque y lo dejó sobre el sillón de terciopelo. «2,5 millones», dijo. «El medio extra es por el espectáculo. Tienen talento para esto». Caminó hacia la salida, pero se detuvo antes de desaparecer por el pasillo. «Pueden usar la ducha. Hay jabón francés y toallas limpias. Cierren la puerta al salir». Sus pasos se alejaron sobre el mármol. Mateo y Elena se quedaron solos en la cama deshecha. El olor a sexo y sudor llenaba el aire, mezclado con el perfume caro que Alejandro había dejado tras de sí. Elena se sentó lentamente, abrazando sus rodillas. No miró a Mateo.
Miró hacia el sillón donde estaba el cheque. Un papelito de papel que valía su libertad y su alma. Mateo se levantó ignorando su desnudez y tomó el cheque. Sus manos temblaban tanto que casi no podía leer los ceros. «Ya está», dijo con la voz vacía. «Somos libres, Elena». Elena levantó la vista. Sus ojos estaban secos, oscuros. Ya no había miedo en ellos. Había algo nuevo, algo frío. «No, Mateo», susurró ella, bajándose de la cama y caminando hacia el baño sin cubrirse. «No somos libres. Acabamos de vendernos. Y lo peor es que creo que fue barato». Mateo la vio desaparecer en el baño. Escuchó el agua de la ducha correr. Miró el cheque en su mano y luego miró la cama revuelta. Recordó el gemido de Elena cuando miró a Alejandro. Recordó su propia excitación al obedecer las órdenes. Sabía que ella tenía razón. Esto no había terminado. Apenas acababa de empezar. Capítulo 3. El veneno dulce. La deuda había desaparecido. Fue tan simple como una transferencia bancaria. El aire acondicionado nuevo zumbaba suavemente en la sala, enfriando el departamento que antes era un horno. La nevera estaba llena. Las cartas de cobro habían ido a la basura. Pero el silencio en la casa era más pesado que nunca. Habían pasado 2 semanas desde la noche en la mansión de Vargas. 2 semanas en las que Mateo y Elena dormían en la misma cama, pero sin tocarse. Había un muro invisible entre ellos, construido con ladrillos de vergüenza. Elena se pasaba el día comprando ropa nueva o en el salón de belleza, gastando el dinero con una ansiedad febril. Mateo se enterró en el trabajo. El contrato de remodelación del ático de Vargas era real. Era el proyecto de su vida. Pero cada vez que Mateo entraba en ese edificio, sentía un nudo en el estómago. Esa tarde, Mateo estaba en el ático, revisando los planos de la terraza. El lugar estaba lleno de polvo y escombros. La demolición acababa de empezar. «Arquitecto Ruiz», dijo una voz femenina a sus espaldas. Mateo se giró. No era Alejandro. Era una mujer de unos 45 años, vestida con un traje de sastre blanco inmaculado que desafiaba la suciedad de la obra. Tenía el cabello rubio cenizo, cortado en un bob perfecto, y unos ojos verdes que parecían escanear el alma de Mateo. Era hermosa de una manera intimidante, casi quirúrgica. «Señora Vargas», dijo Mateo, quitándose el casco de seguridad. «No la esperaba. Alejandro dijo que vendría a ver los avances». «Alejandro está ocupado comprando otra empresa», dijo ella, caminando hacia él con pasos seguros. Sus tacones resonaban en el concreto desnudo. «Soy Victoria, y este es mi ático, Mateo. Alejandro solo paga las facturas. Yo tomo las decisiones». Victoria se detuvo a medio metro de él. Olía a flores caras y a algo metálico, frío. «He visto los videos», dijo ella de repente. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué?» «Las cámaras de seguridad de la habitación de invitados». Victoria sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Alejandro me lo cuenta todo. Me dijo que tú y tu esposa tienen talento, que eres apasionado, un poco rudo». Mateo apretó los puños. La humillación volvió a golpearlo, fresca y punzante. «Señora, estoy aquí para trabajar en la obra. Si va a hablar de mi vida privada, me voy». «No te vas a ir, Mateo. Necesitas este trabajo. Necesitas el estatus». Victoria dio un paso más, invadiendo su espacio personal. Levantó una mano con manicura perfecta y rozó la solapa de la camisa de Mateo, bajando hasta el pecho. «Además, tienes curiosidad». «¿Curiosidad de qué?», preguntó él con la voz tensa. Su corazón latía rápido, pero no solo de miedo. Había algo en la presencia dominante de esta mujer que lo electrizaba.
de saber que se siente estar con una mujer que sabe lo que quiere, susurró ella. Tu esposa, Elena, es una niña bonita, dulce, pero se rompe fácil. La vi en el video. Estaba asustada. Lo hizo por obligación. Victoria acercó sus labios al oído de Mateo. Yo no me asusto, Mateo, y nunca hago nada por obligación. Mateo debería haberla empujado. Debería haber pensado en Elena, que estaba en casa intentando olvidar esa noche. Pero la cercanía de Victoria era embriagadora. Era la esposa del hombre que lo había humillado. Follársela sería una venganza. Una forma de recuperar el poder, de dejar de ser la víctima y convertirse en el depredador. ¿Qué quiere, Victoria?, preguntó Mateo, bajando la mirada a los labios rojos de ella. Quiero ver si eres tan bueno como pareces en pantalla, dijo ella. Sin previo aviso, Victoria se arrodilló frente a él, allí mismo, en medio de la obra, rodeados de polvos y herramientas. No le importó ensuciar sus rodillas en el concreto. Con manos expertas, desabrochó el cinturón de Mateo. Victoria, los obreros pueden volver. Intentó protestar él, pero fue una protesta débil. Los despedí por hoy, dijo ella, liberándolo de los pantalones. Estamos solos en la cima del mundo, Mateo. Cuando ella lo tomó en su boca, Mateo echó la cabeza hacia atrás y soltó un gruñido que resonó en el ático vacío. No hubo preámbulos, ni caricias suaves. Victoria era técnica, voraz y controladora. Sabía exactamente qué hacer para anular su voluntad. Mateo miró hacia abajo. Ver a la esposa de Alejandro Vargas, la reina de la sociedad, arrodillada ante él, le dio un subidón de ego tan fuerte que casi le dolió. Se sintió poderoso. Se sintió sucio, sí, pero era una suciedad dorada. «Levántate», dijo él de repente sacándola de su boca. La voz le salió ronca, autoritaria. Victoria lo miró desde abajo, sorprendida, y luego sonrió. Le gustaba el juego. Se puso de pie, limpiándose la comisura de los labios. Mateo la agarró por la cintura y la empujó contra una pared de ladrillo expuesto. La besó con hambre, buscando borrar el sabor de su propia derrota. Victoria respondió con la misma ferocidad, mordiéndole la lengua, arañando su espalda a través de la camisa. Ella se subió la falda del traje, revelando que no llevaba ropa interior. Estaba lista, estaba mojada. Mateo la levantó en vilo. Ella enredó las piernas en su cintura. «Fóllame, arquitecto», ordenó ella al oído. «Constrúyeme algo nuevo». Mateo entró en ella de pie, contra la pared áspera. Era diferente a Elena. Elena era suave, acogedora. Victoria era músculo, fuego y exigencia. Cada embestida era una batalla. Ella le clavaba las uñas, le susurraba obscenidades, le decía cómo moverse, cuándo parar, cuándo seguir. «Así, eres mío ahora, Mateo», gimió ella. «Ya no eres de esa niña tonta, eres nuestro». Esa frase debió haberlo detenido. Eres nuestro, como una propiedad. Pero en ese momento, con la adrenalina disparada y el placer cegándolo, a Mateo no le importó. Se dejó llevar por el abismo. Cuando terminaron, Mateo se dejó caer sentado en un saco de cemento, tratando de recuperar el aliento. Se sentía vacío, pero de una manera diferente. Ya no había culpa. Solo había una extraña frialdad. Victoria se arregló el traje y el cabello en un espejo de bolsillo, como si nada hubiera pasado. Volvió a ser la dama de hielo. «Excelente trabajo, Mateo», dijo ella sacando algo de su bolso. Le lanzó una pequeña caja de terciopelo. Mateo la atrapó en el aire. La abrió. Era un reloj, un Rolex de oro. «Un bono de inicio», dijo ella con indiferencia. «Úsalo. Quiero que todos vean que ahora juegas en las grandes ligas». Mateo miró el reloj. Brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Valía más que todo su departamento. «¿Y Elena?», preguntó él cerrando la caja.
Victoria se detuvo en la puerta del ascensor de carga. No te preocupes por Elena. Alejandro tiene planes para ella. Si tú me mantienes contenta a mí, nosotros mantendremos a tu esposa ocupada. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Mateo solo. Se puso el reloj en la muñeca. El peso del oro se sentía bien, se sentía correcto. Sacó su teléfono y vio un mensaje de Elena. ¿Vienes a cenar? Hice tu favorito. Mateo borró el mensaje. No tenía hambre de comida casera. Había probado el veneno y ahora quería la botella entera. Capítulo 4. El intercambio. El club no tenía letrero en la puerta. Solo una fachada negra en una calle discreta de Polanco y un guardia de seguridad que parecía un tanque blindado. «Bienvenidos a El Santuario», dijo Alejandro, mostrando una tarjeta dorada al guardia. Entraron. El aire adentro era pesado, perfumado con incienso y hormonas. La iluminación era escasa, bañando todo en tonos rojos y púrpuras. No había música estridente, solo un beat profundo y sensual que se metía debajo de la piel. Mateo ajustó su corbata. Llevaba el Rolex que Victoria le había regalado, brillando obscenamente en su muñeca. Elena caminaba a su lado, irreconocible. Llevaba un vestido de seda rojo sangre, con la espalda totalmente descubierta, y tacones de aguja que la hacían caminar con una fragilidad peligrosa. «Relájense», susurró Victoria, apareciendo de la nada. Llevaba una máscara veneciana negra y un vestido que era más una sugerencia que una prenda. «Aquí nadie juzga. Aquí todos somos iguales, siempre que puedas pagar la cuota». Caminaron hacia una mesa reservada en una esquina elevada. Desde allí, Mateo podía ver la pista de abajo. No era una pista de baile, era un nido de sofás y cuerpos entrelazados. Parejas, tríos, grupos, gente rica follando con la misma indiferencia con la que firmaban cheques. Un mesero les sirvió champán. Alejandro levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», dijo mirando a Elena, «y por perder el miedo». Bebieron. El champán estaba frío, pero a Mateo le quemó la garganta. Alejandro se inclinó hacia el centro de la mesa. Mateo, Elena, han sido obedientes, han cumplido con su parte. Pero esta noche quiero algo más. Quiero romper la última barrera. Mateo sintió que la mano de Victoria se posaba en su muslo bajo la mesa, apretando con fuerza. «¿Qué barrera?», preguntó Mateo, aunque ya lo sospechaba. «La propiedad», dijo Alejandro. «Hasta ahora han jugado bajo mis reglas, pero siguen siendo marido y mujer, se protegen. Se miran con culpa. Esta noche quiero que se olviden de quiénes son». Alejandro extendió la mano hacia Elena. «Elena, ven conmigo. Quiero enseñarte la sala privada de arriba. Solo tú y yo. Sin Mateo mirando. Sin red de seguridad». Elena se congeló. Miró a Mateo. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando con el reflejo de las luces rojas. Buscaba permiso. O quizás buscaba que él la detuviera, que golpeara la mesa y dijera «basta». Pero Mateo tenía la mano de Victoria subiendo por su pierna, y el peso del Rolex en su muñeca y el recuerdo de su propia traición en el ático. Ya no tenía autoridad moral para detenerla. «Ve», dijo Mateo. La palabra salió como un escupitajo. Elena parpadeó, herida. Pero luego algo cambió en su rostro. Esa frialdad nueva, esa máscara que había empezado a usar desde la primera noche, se cerró sobre sus facciones. «Está bien», dijo ella. Se levantó. Alejandro la tomó de la cintura con posesión, sonriéndole a Mateo con una burla cruel. «Cuida bien a mi esposa, Mateo. Ella sabe cómo consolar a los perdedores». Mateo vio cómo se alejaban. Vio la mano de Alejandro bajando por la espalda desnuda de Elena hasta posarse en su trasero.
Vio cómo Elena se inclinaba hacia él, susurrándole algo al oído. Cuando desaparecieron tras una cortina de terciopelo, Mateo sintió un dolor físico en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón con unas tenazas. «No la mires», dijo Victoria, girándole la cara con fuerza. «Ahora estás conmigo». «Se la llevó», balbuceó Mateo. «Se la llevó, y yo». «Tú la vendiste, cariño», le recordó Victoria con crueldad. Se sentó a horcajadas sobre él en el sofá, ignorando a la gente alrededor. «Ahora cállate y cumple tu función». Victoria lo besó con furia. Sabía a champán y a mentiras. Mateo respondió con violencia, volcando toda su frustración, sus celos y su odio en el beso. «Vamos», dijo ella, tirando de su mano. Lo llevó a uno de los reservados semioscuros. No había puertas, solo sombras. Victoria lo empujó contra el respaldo de cuero. «Fóllame como si la odiaras», ordenó ella, subiéndose el vestido. «Fóllame como si quisieras borrarla de tu cabeza». Y Mateo lo hizo. La tomó allí mismo, con la ropa puesta, con una brutalidad que no era placer, sino castigo. Se castigaba a sí mismo. Pero su mente no estaba con Victoria. Su mente estaba arriba, detrás de la cortina de terciopelo. Imaginaba a Alejandro desvistiendo a Elena. Imaginaba sus manos viejas y expertas tocando la piel que solo Mateo había tocado durante 3 años. Imaginaba a Elena gimiendo. «Mírame», gritó Victoria, abofeteándolo suavemente para traerlo de vuelta. Mateo abrió los ojos, vio el placer retorcido en la cara de la mujer madura. «¿Te gusta esto, Victoria?», gruñó él, embistiendo con fuerza. «¿Te gusta saber que tu marido está con mi mujer?». «Me encanta», jadeó ella, arqueando la espalda. «Me encanta saber que soy mejor que ella, que te tengo a ti, joven y fuerte, mientras él juega con esa muñequita rota». Mateo cerró los ojos de nuevo. Muñequita rota. Pero estaba rota. De repente, un pensamiento venenoso se clavó en su cerebro. Recordó cómo Elena se había ido. No la arrastraron. Ella caminó. Y le susurró algo a Alejandro. ¿Y si ya no lo hacía por la deuda? ¿Y si le gustaba el poder de Alejandro? ¿Y si le gustaba el lujo, los regalos, la atención de un hombre que podía comprar el mundo? Ese pensamiento fue la gasolina final. Mateo explotó dentro de Victoria con un grito ahogado, mezcla de orgasmo y llanto. Se quedaron allí, jadeando en la oscuridad del club. «Bien hecho», susurró Victoria, arreglándose el cabello. «Eres un buen juguete, Mateo». Salieron del reservado media hora después. En la mesa, Alejandro y Elena ya estaban de regreso. Alejandro se veía relajado, fumando un cigarro. Elena estaba sentada mirando a la nada. Tenía el labial corrido y el cabello despeinado. Pero sus mejillas estaban sonrosadas. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. Cuando vio a Mateo, no bajó la mirada avergonzada como la primera vez. Lo miró directamente a los ojos. Había un desafío en su mirada. Y algo más oscuro. Complicidad. «¿Nos vamos?», preguntó Alejandro, apagando el cigarro. «Mi chofer llevará a Elena a casa. Tú, Mateo, creo que Victoria todavía tiene planes para ti». Mateo miró a su esposa. «Elena, ven conmigo». Elena negó con la cabeza lentamente. Tomó un sorbo de la copa de Alejandro. «Ve, Mateo», dijo ella con una voz que no reconoció. Era una voz más grave, más segura. «Haz lo que tengas que hacer, yo estoy bien». Mateo se quedó paralizado. Alejandro soltó una carcajada seca. «¿Lo ves, muchacho? Te lo dije. El intercambio siempre revela la verdad. Ahora sabemos quién es quién». Mateo vio cómo su mujer se levantaba y tomaba el brazo del millonario para salir del club. Ella no miró atrás. Mateo se quedó solo con Victoria, quien sonreía como un gato que acaba de comerse al canario.
«Bienvenido a tu nueva vida, Mateo», dijo ella. «Ahora sí, no tienes nada que perder». Capítulo 5. Doble vida. 3 meses. Habían pasado 90 días desde la noche en el club. El departamento de Mateo y Elena ya no parecía el mismo. El viejo sofá hundido había sido reemplazado por uno de cuero italiano. En la cocina había una cafetera de espresso de $1000. El aire acondicionado zumbaba en silencio, manteniendo el ambiente a unos perfectos 21 grados. Pero el aire seguía sintiéndose viciado. Mateo llegó a casa a las 10 de la noche. Olía a whisky caro y al perfume de Victoria. Ya no se molestaba en ducharse antes de volver. ¿Para qué? Elena tampoco lo hacía. Encontró a su esposa en el dormitorio, sentada frente al tocador nuevo, cepillándose el cabello. Llevaba una bata de seda color champán que Mateo no le había comprado. «Hola», dijo él aflojándose la corbata. «Hola», respondió ella a través del espejo. No se giró. Esa era su nueva normalidad. 2 extraños que compartían cama y cuenta bancaria. Mateo era ahora el arquitecto principal de Vargas Holdings. Tenía un equipo a su cargo, un coche de la empresa y una amante que le doblaba la edad y le triplicaba el patrimonio. Elena estudiaba arte y pasaba mucho tiempo en eventos de beneficencia con Alejandro. «¿Qué tal tu día?», preguntó Mateo por inercia, quitándose el reloj de oro y dejándolo sobre la mesa de noche. «Bien, Alejandro me llevó a una subasta», dijo ella con naturalidad, demasiada naturalidad. «Compró un cuadro para el ático. Dijo que tengo buen ojo». Mateo sintió un pinchazo de celos, no celos de amor, sino de propiedad. «¿Ah, sí? ¿Y qué más te compró?». Elena dejó el cepillo. Se giró lentamente. Su rostro había cambiado en estos meses. Había perdido la suavidad de la niña inocente. Ahora sus pómulos estaban más marcados. Su maquillaje era impecable. Su mirada más dura. «Unos aretes», dijo, tocándose el lóbulo de la oreja. Un diamante discreto pero obscenamente caro brillaba allí. «¿Te gustan?». Mateo se acercó. La agarró por la barbilla, examinando la joya. «Son preciosos. ¿Qué tuviste que hacer por ellos, Elena? ¿Se los chupaste en el coche o esperaron a llegar al hotel?». Elena no apartó la mirada, ni siquiera parpadeó. «Hice lo que hago para que tú puedas jugar a ser el gran arquitecto, Mateo. No te hagas el digno. Hueles a Victoria desde la puerta». Ella se levantó, se quitó la bata y se metió en la cama desnuda. Su cuerpo estaba más tonificado. Iba al gimnasio privado de los Vargas 3 veces por semana. «Apaga la luz, Mateo. Estoy cansada». Mateo se quedó de pie en la oscuridad, furioso y excitado al mismo tiempo. Esa mujer fría le resultaba extraña, pero también morbosamente atractiva. Se acostó a su lado, pero no la tocó. 2 horas después, Mateo se despertó. Tenía sed. Elena dormía profundamente a su lado, respirando con suavidad. Su teléfono estaba en la mesita de noche. La pantalla se iluminó de repente. Una notificación silenciosa. Mateo sabía que no debía mirar. Sabía que lo que encontraría terminaría de romper lo poco que quedaba de su matrimonio. Pero el masoquismo era parte de su nueva naturaleza. Tomó el teléfono de Elena. La contraseña había cambiado, pero él la había visto escribirla el otro día. 1985, el año de nacimiento de Alejandro. Eso ya debió haberle dado náuseas, pero lo desbloqueó. Entró en WhatsApp. Había una conversación archivada con un nombre falso. Clases de yoga. Mateo la abrió. No eran consejos de yoga, era un chat con Alejandro, y no era el chat de una víctima con su verdugo. Ayer, 23:45. Elena. Me encantó lo de hoy. Nunca me había sentido así. Alejandro. Eres una alumna rápida, pequeña. Tu marido no tiene idea de lo que eres capaz. Elena. Mateo es aburrido.
Contigo es eléctrico. Gracias por los aretes, papi. Me los pondré la próxima vez que nos veamos. Y nada más. Mateo sintió que se le cortaba la respiración. Papi. Ella lo llamaba papi. Siguió bajando scroll. Fotos. Había fotos que Elena se había tomado en el baño de este mismo departamento. Fotos abriendo las piernas. Fotos tocándose. Videos cortos susurrando cosas sucias que nunca le había dicho a Mateo en 3 años de matrimonio. «¡Puta madre!», susurró Mateo, dejando caer el teléfono sobre la sábana. No era por el dinero. Al principio sí, quizás, pero ya no. A Elena le gustaba el poder de Alejandro. Le gustaba ser la amante secreta. Le gustaba la corrupción. Se había enamorado de la vida que Mateo no podía darle y del hombre que se la ofrecía. Mateo miró a su esposa durmiendo. Parecía un ángel. Pero ahora sabía que debajo de esa piel suave había una depravación que rivalizaba con la suya. Salió de la habitación en silencio. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. O necesitaba veneno. Condujo su coche nuevo por las calles vacías de la ciudad hasta llegar al edificio de Victoria. Eran las 3 de la mañana. El portero ni siquiera le preguntó. Ya lo conocía. El chico de la señora subió al ático. Victoria estaba despierta, como siempre. Estaba en la terraza, fumando un cigarrillo mentolado, mirando las luces de la ciudad. «Sabía que vendrías», dijo ella sin girarse. «Sentí tu desesperación vibrando en el aire». Mateo se sirvió un trago sin pedir permiso. Las manos le temblaban. «Ella lo disfruta», dijo Mateo, bebiendo el whisky de un trago. «Le vi el teléfono. Lo llama papi, le manda fotos». Victoria soltó una risa suave, ronca, y se giró para mirarlo. La bata de seda negra se le abría con la brisa nocturna. «Oh, Mateo, pobre niño ingenuo, ¿de verdad creías que la obligábamos?». Se acercó a él y le acarició la mejilla con una mano fría. «Nadie corrompe a nadie, cariño. Solo sacamos a la luz lo que ya estaba ahí. Tu esposa siempre quiso ser una puta de lujo. Solo necesitaba al cliente adecuado para darse cuenta». Mateo sintió ganas de llorar, pero sus ojos estaban secos. «¿Y yo?», preguntó. «¿Qué soy yo?». Victoria sonrió y bajó la mano hasta la hebilla del cinturón de Mateo. «Tú eres igual, mi amor. Te vendiste por un contrato. Te follaste a la esposa del jefe por un reloj. Somos tal para cual». Ella lo empujó hacia uno de los sillones de exterior. «Ahora, olvídala», ordenó Victoria, arrodillándose ante él bajo la luz de la luna. «Olvida que tienes esposa, porque créeme, ella ya se olvidó de que tiene marido». Mateo cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, entregándose a la única verdad que le quedaba. El placer vacío, comprado y pagado, mientras la ciudad dormía a sus pies. Ya no había vuelta atrás. La doble vida se había comido a la real. Capítulo 6. La trampa perfecta. Versión segura. La oficina de Alejandro Vargas estaba en el piso 40 de la Torre Reforma. Todo era cristal, vistas panorámicas y un silencio que costaba millones. Mateo entró sin llamar, pasando por encima de la secretaria. Llevaba su renuncia impresa en la mano. Le temblaban los dedos, pero era la primera vez en meses que sentía algo parecido a la dignidad. «Se acabó, Alejandro», dijo Mateo, tirando la carpeta sobre el escritorio de caoba. «Renuncio. Al proyecto, al dinero, a todo. Quédate con el ático. Yo me largo». Alejandro estaba firmando unos documentos. Ni siquiera levantó la vista. «Siéntate, Mateo. Estás haciendo una escena». «No me voy a sentar», alzó la voz Mateo. «Sé lo que estás haciendo con Elena. La estás comprando con regalos caros, le estás llenando la cabeza de ideas absurdas, pero ella es mi esposa. Nos vamos hoy mismo». Alejandro dejó la pluma, se quitó los lentes y suspiró con una calma aterradora. «¿Irse?»,
Mateo, creo que no has leído la letra pequeña de los documentos que has estado firmando estos meses. Alejandro abrió un cajón y sacó una carpeta azul. La lanzó sobre el escritorio. «Ábrela». Mateo la abrió. Eran facturas, órdenes de compra de materiales inexistentes, desvíos de fondos a cuentas en paraísos fiscales, y en cada página, al final, estaba la firma de Mateo. «¿Qué es esto?», balbuceó Mateo. «Yo no firmé esto». «Claro que sí. Entre la remodelación, las cenas y el champán, me aseguré de que firmaras todo lo que te ponía enfrente». Alejandro sonrió fríamente. «Eres el arquitecto responsable, Mateo. Legalmente tú has robado 5 millones de pesos de la empresa. Yo soy solo la víctima». Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Esto es un fraude, es cárcel». «Exacto, fraude corporativo, de 10 a 15 años de prisión». Alejandro se reclinó en su silla. «Si te vas por esa puerta, te denuncio, y te aseguro que mis abogados son mucho mejores que los tuyos. Te pudrirás en la cárcel, Mateo. Elena no me dejará solo», susurró Mateo, aferrándose a su última esperanza. Alejandro soltó una risa breve y negó con la cabeza. «Mateo, por favor, ¿crees que Elena quiere vivir con un convicto? ¿O crees que prefiere quedarse aquí, donde la vida es cómoda y segura?» Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. «No tienes opción. Vas a terminar mi ático. Vas a seguir trabajando para mí y vas a sonreír mientras lo haces, porque tu libertad me pertenece». Esa noche, la cena en la mansión fue un funeral para el orgullo de Mateo. El ambiente era tenso. Elena estaba radiante, conversando con Alejandro sobre viajes a Europa, ignorando que su marido estaba pálido y sudoroso al otro lado de la mesa. Mateo no podía comer. Solo pensaba en la cárcel, en las firmas, en la trampa. Al terminar el postre, Victoria se limpió los labios con la servilleta y miró a Mateo fijamente. «Alejandro me contó que hoy hubo un malentendido financiero en la oficina», dijo ella. Su tono era casual, como quien habla del clima. Mateo apretó la mandíbula. «Sí, un malentendido. Es de mala educación ser descuidado con el dinero de tus jefes, Mateo», continuó Victoria. «Y es aún peor ser malagradecido. Creo que necesitas demostrar que todavía eres útil para esta familia». Victoria señaló la botella de vino vacía en la mesa y luego señaló la botella nueva que estaba en el aparador lejos de la mesa. «Los empleados ya se fueron», dijo Victoria. «Sírvenos más vino, Mateo». Mateo se quedó inmóvil. «¿Qué? Que nos sirvas el vino», repitió ella con voz de acero. «Si vas a trabajar para nosotros bajo estas condiciones nuevas, empieza ahora. Levántate y sírvenos». Era una prueba. No era sexual, era jerárquica. Querían ver si estaba roto. Querían ver si aceptaba su lugar como sirviente. Mateo miró a Elena. Sus ojos suplicaban ayuda. «Diles que no. Defiéndeme». Pero Elena solo levantó su copa vacía y la sostuvo en el aire, esperando. «Tengo sed, Mateo», dijo ella con indiferencia. «Haz caso a Victoria. No compliques las cosas». El sonido de su propia esposa tratándolo como a un mesero fue el golpe final. Mateo se levantó. Sus piernas pesaban toneladas. Caminó hacia el aparador. Tomó la botella pesada y regresó a la mesa. Primero le sirvió a Victoria. Luego le sirvió a Alejandro, quien ni siquiera le dio las gracias. Finalmente llegó a Elena. Le temblaba la mano. El vino tinto cayó en la copa de cristal, haciendo un sonido líquido que resonó en el silencio del comedor. Elena lo miró a los ojos mientras él servía. No había amor en su mirada. Había una frialdad pragmática. Había elegido el bando ganador. «Gracias», dijo Elena, pero no sonó a gratitud. Sonó a despedida.
Levantó la copa hacia Alejandro. «Por el futuro», brindó ella. «Por el futuro», respondió Alejandro chocando su copa con la de ella. Mateo se quedó de pie, con la botella en la mano, excluido del brindis. Era un fantasma en su propio matrimonio, un prisionero en un traje caro. Entendió que la cárcel de la que hablaba Alejandro no tenía rejas, pero era igual de inescapable. Regresó a su silla y se sentó en silencio, sabiendo que la partida había terminado mucho antes de que él se diera cuenta. Capítulo 7. Las ruinas. La inauguración del ático de Alejandro Vargas fue el evento del año. La terraza que Mateo había diseñado brillaba bajo las estrellas, con su piscina infinita y sus acabados de mármol negro. Había más de 200 personas, políticos, celebridades, empresarios. El champán corría como agua. Mateo estaba apoyado en la barandilla de cristal, mirando la ciudad a sus pies. Llevaba un smoking que Victoria le había elegido. Se sentía como un disfraz. Se sentía como un cadáver bien vestido. Elena estaba al otro lado de la piscina. Llevaba un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación. Estaba rodeada de hombres mayores que le reían las gracias. Ella brillaba. Se movía con una soltura depredadora, balanceando la copa, tocando brazos, lanzando miradas. Ya no quedaba nada de la chica que lavaba platos preocupada por las deudas. Esa chica había muerto en la habitación de invitados. «Te quedó excelente, Mateo», dijo Alejandro, apareciendo a su lado con un cigarro en la mano. «Deberías estar orgulloso. Es tu obra maestra». Mateo no lo miró. «Quiero mi parte final del pago, Alejandro, y quiero que borres los videos». Alejandro soltó una risa suave, exhalando humo hacia la noche. «Siempre tan dramático. Los videos son mis recuerdos. Mateo, nadie borra sus recuerdos. Además...» Alejandro señaló discretamente hacia la entrada de la terraza. «Mira allá». Mateo siguió su mirada. En la entrada, un joven con un traje barato y aspecto nervioso estaba de pie junto a una mujer joven y muy hermosa, que miraba a todo con ojos asustados. Mateo reconoció esa mirada. Era la mirada del hambre, la mirada de la deuda. «Es Julián, un ingeniero brillante», susurró Alejandro. «Su empresa está en quiebra, y su esposa... Bueno, ya ves que tiene potencial. Estoy pensando en ofrecerle un trato esta noche». Algo se rompió dentro de Mateo. No fue un pensamiento consciente. Fue un estallido rojo en su cerebro. Verse a sí mismo reflejado en ese pobre diablo fue demasiado. «No», gruñó Mateo. Se giró y, sin previo aviso, le estampó el puño en la cara a Alejandro. El sonido fue repugnante y satisfactorio. ¡Crack! La nariz del millonario estalló. La copa de champán voló por los aires. Alejandro cayó al suelo, manchando su camisa blanca de sangre. La música se detuvo. Los gritos empezaron. Mateo se abalanzó sobre él. «No te acerques a ellos, hijo de perra», gritaba, golpeando la cara de Alejandro una y otra vez. Quería matarlo. Quería borrar esa sonrisa de suficiencia. Pero duró poco. 2 guardias de seguridad, gorilas de traje negro, agarraron a Mateo por los brazos y lo levantaron en vilo. Uno le dio un rodillazo en el estómago que le sacó todo el aire. Mateo cayó de rodillas, tosiendo bilis. Alejandro se levantó lentamente, aceptando un pañuelo que alguien le ofrecía. Se limpió la sangre de la nariz torcida. No parecía furioso. Parecía decepcionado. «Sáquenlo de aquí», dijo Alejandro con voz nasal, «y asegúrense de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad». Mateo levantó la vista, buscando a Elena. Ella estaba allí, en primera fila, mirando la escena. Mateo estiró una mano hacia ella, esperando que corriera a ayudarlo, esperando que ese fuera el momento en que ella despertara del trance. «Elena, vámonos»,
jadeó él. Elena miró a su marido, arrodillado, sucio y derrotado. Luego miró a Alejandro, el hombre poderoso que sangraba, pero seguía siendo el rey. Elena dio un paso adelante. Se acercó a Alejandro y le puso una mano suave en el pecho manchado de sangre. «¿Estás bien, amor?», le preguntó al millonario. Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Amor?», susurró Mateo. «Elena, soy yo, soy tu esposo». Elena se giró hacia Mateo por última vez. Sus ojos eran dos piedras frías. «Eres un idiota, Mateo», dijo ella con desprecio. «Lo arruinaste todo. Eras un mediocre cuando te conocí, y vas a morir siendo un mediocre». Se volvió hacia los guardias. «Llévenselo, me da asco». Los guardias arrastraron a Mateo hacia la salida de servicio, mientras la fiesta continuaba en silencio a sus espaldas. Una semana después, el departamento estaba vacío. No solo porque Elena se había ido. Se había llevado todo. Los muebles italianos, la cafetera cara, incluso las cortinas. Solo quedaba el colchón viejo en el suelo, el que tenían antes de que todo empezara. Elena no había vuelto. Su abogado había enviado los papeles del divorcio esa mañana. Alegaba violencia doméstica y conducta inestable. Tenía testigos. 200 personas vieron cómo Mateo atacaba a un respetable empresario. Mateo no tenía dinero para un abogado. No tenía trabajo. Alejandro había cumplido su amenaza. Nadie contrataba al arquitecto loco que golpea a sus clientes. Estaba sentado en el colchón en calzoncillos, bebiendo tequila barato directamente de la botella. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era un archivo de video y un texto corto. «Para que no me extrañes». Ah. Mateo le dio al play. El video era nuevo. Era Elena. Estaba en la terraza del ático, la noche de la fiesta, después de la pelea. Tenía la nariz de Alejandro, con un vendaje, entre sus piernas. Ella miraba a la cámara, sonriendo con malicia. «Esto es para ti, Mateo», decía ella en el video, gimiendo. «Gracias por presentarme a mi verdadero dueño». El video terminaba con ella riendo. Mateo dejó caer el teléfono sobre el colchón. Debería sentir ira, debería sentir tristeza, pero lo único que sintió fue una punzada eléctrica en la ingle. Su cuerpo reaccionó. Su mente estaba destrozada, su alma estaba podrida, pero su cuerpo había aprendido la lección de los últimos meses. El dolor es placer. La humillación es excitante. Mateo bajó la mano hacia sus calzoncillos. En la soledad de su departamento en ruinas, sin esposa, sin futuro y sin dignidad, Mateo comenzó a tocarse, rebobinando el video una y otra vez. Se corrió gritando el nombre de ella, llorando lágrimas calientes que se mezclaban con el sudor. Cuando terminó, se quedó mirando el techo agrietado. La deuda económica estaba pagada, pero el precio real, el precio del placer, lo seguiría pagando cada noche por el resto de su miserable vida. Fin. El final de Mateo y Elena fue brutal, pero el precio de la ambición siempre es alto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Elena fue una víctima de las circunstancias o siempre fue la verdadera villana de esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustan las novelas intensas, realistas y sin filtros, donde no hay finales felices, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias que otros callan.